Nos acompaña en el estudio de Onda Regional de Murcia el consejero de Fomento e Infraestructuras, el señor Díez de Revenga. José Ramón, muy buenos días. Bienvenido a Onda Regional de Murcia, Plaza Pública. Buenos días. Es un placer venir aquí a hablar de mi libro, ¿no? Bueno. Me han dicho que me apetece un montón hablar de lo nuestro porque a los políticos nos encanta hablar de nuestras cosas. Bueno, pues para hablar de su libro, está usted aquí esta mañana, de sus presupuestos. Su libro no sé si cuenta con muchos presupuestos este año, consejero. Pues sí, resulta que este año la Consejería de Fomento es la que más crece de todo el presupuesto regional y tenemos el máximo presupuesto de los últimos 14 años, que son nada menos que 212 millones de euros, que es una cantidad nada desdeñable. Al final lo que hemos hecho es un esfuerzo porque ante los negros nubarrones que se ciernen en la economía, sabemos que estamos en una situación francamente complicada, pues desde el Gobierno regional lo que queremos hacer es políticas contracíclicas y tratar de contrarrestar esas amenazas que hay en la economía global, haciendo inversión pública y activando el motor activando el motor económico para poder ofrecer a los ciudadanos un futuro de prosperidad. Esos 200 millones parecen muchos millones, pero cuando hablamos de infraestructuras, de obras, parece que no saben como a poco. Vamos a analizar ahora también, bueno, pues esas infraestructuras, ese dinero con el que contamos en la región de Murcia, de qué estamos pendientes de que se realice o que se vaya a poner en marcha, pero en un principio ese presupuesto, ¿hacia dónde lo quieren llevar ustedes? Bueno, 212 millones para un solo año es bastante dinero, está bastante bien, ¿no? Y nosotros lo que lo hacemos, lo basamos en dos pilares fundamentales. Uno es, precisamente por esta situación tan complicada en la que estamos, es mucha acción social, porque no debemos olvidar que la Consejería de Fomento tiene vivienda, y la vivienda, el hogar, es uno de los pilares fundamentales de cualquier proyecto de vida, junto con el empleo. Para hacer un proyecto de vida necesitas hogar y necesitas empleo. Y por tanto, tenemos una política social muy potente. 6 de cada 10 euros que destinamos en la Consejería de Fomento lo destinamos a políticas de hogar. Y el otro gran eje es, como he dicho, pues esa inversión productiva, tratar de activar el motor de arranque de la economía para que podamos ofrecerle un futuro próspero a los ciudadanos, ¿no? Para que podamos decir, oiga, aunque la situación periférica, ¿no?, las condiciones de contorno sean complicadas, nosotros invertimos de una forma contracíclica para tratar de activar la actividad económica y que de esa manera pues se reactive el empleo también, ¿no?, y funcione la economía y de esa manera pues intentar salir de la crisis cuanto antes. ¿Y cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue activar la economía desde una consejería como la de Fomento? Pues es muy sencillo, porque resulta que la inversión en obra pública es el mayor activador de economía que hay, porque de cada euro que se invierte en obra pública se genera 1,92 euros de Producto Interior Bruto. Y por cada millón de euros que se invierte en obra pública se generan 14 empleos directos y 18 indirectos. Y además se recupera un 50% de ellos, o sea, 0,5 euros, se recuperan a través de impuestos. Por tanto, es un activador muy bueno de la economía, sobre todo, como digo, de motor de arranque, ¿no? Luego, a más largo plazo, es mejor invertir en industria. Pero cuando hay situaciones complicadas como la que estamos sufriendo ahora mismo, pues con la inflación y con todos estos negros nubarrones a los que hacía referencia, invertir en obra pública es una buena idea, porque, como digo, rápidamente la economía se reactiva, se genera empleo rápido, se genera Producto Interior Bruto y luego ya se pueden hacer inversiones más a largo plazo en industria y en cuestiones más consolidadas. Precisamente en esa obra pública hemos escuchado aquí algunos sectores que bueno, pues se han quejado de una situación, una realidad que están viviendo, que es que muchas de estas licitaciones se estaban quedando desiertas, ¿no? Porque no se alcanzaban pues a cubrir esos gastos que estaban presupuestados a lo mejor en 2020, con todo lo que ha cambiado, subida de precios, de costes, pues no les era rentable. ¿Cómo estamos en esa situación? ¿Hay cosas que están desiertas, que se van a volver a licitar? No, bueno, realmente en la Consejería de Fomento, en el Gobierno regional, no nos está pasando porque es cierto y nos dimos cuenta muy rápidamente de que los precios de los materiales estaban subiendo mucho. Claro, si tú tienes un proyecto cerrado con un precio y de repente sube un 20 o un 30%, el contratista no puede defender ese proyecto y es normal. Nosotros lo que hicimos rápidamente es revisar todos los precios y justo antes de licitar los actualizamos y por tanto a nosotros no se nos ha quedado ninguna obra desierta y no estamos teniendo ese problema. Luego además, mientras transcurre la obra, también aprobamos de forma pionera en España, en el Gobierno regional, una legislación que permite actualizar los precios conforme va transcurriendo la obra. Es decir, que si una obra dura un par de años, ¿no?, y durante ese tiempo han incrementado los precios, el contratista tiene derecho a revisarlos y por tanto cobrar la parte que le falte, ¿no? Lo que tenemos que hacer, y eso lo teníamos muy claro nosotros, es no dar la espalda a la realidad
y si las cadenas de suministro globales, mundiales, están tensionadas y si los precios están subiendo, lo que no podemos hacer es descansar todo ese peso sobre el contratista, porque al final lo que nos encontramos es que no se hace obra pública. Y a nosotros lo que nos interesa, como he dicho antes, es que el dinero esté en la calle, que genere actividad económica, que genere empleo y que a fin de cuentas sirva de motor de arranque a la economía. Oiga, cuando usted plantea estas inversiones y además se plantea el ambicioso objetivo de contribuir a la revitalización de la economía, la siguiente pregunta es, ¿todo eso se va a ejecutar? ¿Qué grado de ejecución tienen ustedes? ¿Pueden ustedes presumir de qué grado de ejecución en los presupuestos que están terminando con este año 21 y qué grado esperan cumplir en el 22? Sí, por supuesto. Una de las grandes prioridades que tenemos en la Consejería es ejecutar todo el presupuesto. Nosotros a día de hoy estamos por encima del 80% de ejecución. En las obras en concreto estamos prácticamente en el 100%. A veces esto es un poco de técnica presupuestaria, ¿no? Lo que es la ejecución del presupuesto es lo que se llama la parte de autorizado más retenido, porque luego el pago se produce más tarde, ¿no? A veces cuando nos lo critican en la Asamblea se fijan solo en el pago, pero es que el pago se produce unos meses después, ¿no? Y luego a veces también pasa que sacamos convocatorias de ayudas o de subvenciones que si la gente no los pide, pues no figura como ejecutado. Pero lo que es en inversión en obra pública, nosotros hacemos un esfuerzo muy importante desde hace ya muchos años para ejecutar el 100% y prácticamente lo cumplimos todos los años. Uno de los objetivos que se marcan también dentro de estos presupuestos es reducir esa factura energética. ¿Qué tipo de ayudas van a dar? ¿Cómo se van a poner en marcha, por ejemplo, pues para que las viviendas, esa eficiencia energética, lo que estamos pagando de luz, consejero? Muchas veces lo que escuchamos también y testamos a los ciudadanos es que no saben cómo llegar a esas ayudas o que se pierden o que no saben cómo pedirlas. ¿Qué van a hacer ustedes con ese presupuesto para que esto llegue realmente a los murcianos? Pues efectivamente ese es uno de los grandes retos, siempre la comunicación, que además aprovecho los medios de comunicación para que nos ayuden a difundirlo porque está muy bien, porque efectivamente a día de hoy tenemos un buen catálogo de ayudas de eficiencia energética que en estos tiempos en los que la factura energética de los hogares está siendo tan dolorosa, pues merece la pena hacer esas inversiones, ¿no? Nosotros tenemos varias líneas de ayuda dentro de la estrategia Haciendo Hogar que están destinadas precisamente a esto, tanto a arreglar envolventes y cubiertas de edificios completos como a mejorar los propios aparatos de calefacción o de aire acondicionado dentro de las viviendas. Hemos diseñado unas ayudas que son 100% telemáticas, que son muy fáciles de pedir. Estamos terminando, que las sacaremos en breve, y esto es un adelanto, ¿no? Una web donde se explique de forma muy sencilla la forma de llegar hasta ellas, porque efectivamente el reto de la comunicación siempre es difícil. En cualquier caso, son ayudas interesantes, son ayudas que yo en fin, animo a todos los ciudadanos a hacerlo para mejorar la factura energética, porque a fin de cuentas, eso es lo que decía, ¿no? Una de nuestras prioridades, esas políticas sociales, esas políticas de ayuda al hogar, pues que permitan aliviar la pesada carga que la situación económica está cargando sobre las familias, ¿no? Y sobre todo sobre las familias que más dificultades pueden tener. En esa web van a explicar, por ejemplo, esas ayudas energéticas, ayudas también para la vivienda, el alquiler. Lo digo por simplificar. Va a ser una web que ponga ayudas de la consejería, fácil y sencillo, rellenar el formulario, que es lo que necesitamos pues, en definitiva los ciudadanos. ¿Va a ser algo así? Ese es el reto precisamente, porque al final, mire, tenemos una ley de subvenciones que es más o menos complicada y nosotros uno de los grandes esfuerzos que hacemos es en simplificar el papeleo al máximo posible. Una de las cosas que hemos hecho cuando decimos que son 100% telemáticas es para evitar que tengamos que andar contrasiego entre administraciones, porque muchas veces hace falta un certificado de Hacienda de ingresos o una cosa. Entonces, al final lo que hacemos es, si lo hacemos telemático, es que nosotros mismos nos encargamos de pedirle al resto de administraciones el resto del papeleo, ¿no? Y la idea es precisamente esa, es poner unas ayudas que sean sencillas, intuitivas, que sean fáciles de ver, para que el ciudadano simplemente vea cuáles son las que les adaptan, las que mejor le encajan, ¿no? Y pueda, con un simple formulario, pues solicitarlas y tramitarlas rápidamente. La verdad es que ya el año pasado, con estas ayudas telemáticas, aunque todavía, como digo, no está la información del todo, ¿no? Pero ya con las ayudas telemáticas conseguimos gestionarlas muchísimo más rápido. Antes las ayudas tardaban 3, 4, 5 meses en darse, ahora nosotros las estamos resolviendo en menos de un mes, que al final también eso es lo que le ayuda al ciudadano, ¿no? Que nosotros siempre tratamos de poner al ciudadano en el centro de la política, tratamos de ponernos en su piel para intentar ponérselo fácil y sencillo, ¿no? Porque lo que interesa al final pues es que se vea beneficiado de este dinero público que le pueda ayudar en su carga, ¿no? Y efectivamente hay ayudas de alquiler también. En nuestra estrategia de Haciendo Hogar tenemos hasta 23 programas distintos de distintos tipos de ayuda que están todos encaminados, pues eso, a facilitar y mejorar los hogares, el acceso a un hogar, el mantenimiento del mismo y cualquier tipo de cuestión esta de eficiencia energética. ¿Para cuándo la página, más o menos? Pues espero que pronto. Pero vamos, yo
la estamos ultimando. Yo creo que en breve estará disponible. Y ahí estarán todas las ayudas por parte de la Consejería de Fomento. Sí, efectivamente. O sea, es una página específica para la estrategia Haciendo Hogar. Todas las ayudas relativas a vivienda, que como digo, es uno de los grandes pilares de nuestra política social. Una cuestión. Decía el consejero al principio de esta conversación que había venido a hablar de su libro. Aquí tenemos adoptado el fantasma de Paco Umbral desde el principio de la temporada, porque nos gusta que la gente venga a hablar de su libro. Pero precisamente una de las cosas por las que le tenemos que preguntar no es de su libro, sino que es del libro de otro. Me refiero al tan traído y llevado AVE, que es un tema que se presta mucho a la polémica política, pero que yo quiero traer al terreno más bajo posible y más práctico. ¿Tiene usted ya fecha? ¿Le han dicho cuándo hay que ponerse el traje para ir a la inauguración? Pues es curioso porque no, pero lo que sí nos han dicho es que en cualquier caso será antes de fin de año, con lo cual estamos en puertas ya de verdad. ¿Pero de verdad que no le han dicho a ustedes la fecha previsible siquiera? Prometido que no. A mí particularmente no nos han dicho, sabemos que es en el mes de diciembre, pero no sabemos en qué momento. Es verdad que técnicamente está todo terminado, están simplemente haciendo las pruebas los maquinistas. Yo quiero recordar que hace ya 4 años que técnicamente podía haber venido, provisionalmente en superficie, pero bueno, da igual, ¿no? O sea, ya, en fin, cada día que se retrase es un día que perdemos oportunidades, pero ya está a las puertas. Ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos que empezar a pensar un poquito más allá, porque la alta velocidad está muy bien, pero no deja de ser un tren. Y lo importante de verdad en esto es la completa transformación de las vías del ferrocarril en la región de Murcia. Y si me permiten, lo explico rápidamente. A ver, sí. En los años finales de los 90, principios de los 2000, se produjo una transformación en las carreteras de la región de Murcia que permitió subir un par de puntos el PIB. Fue la conexión con Madrid, la conexión con Alicante, y eso permitió dar un escalón hacia arriba. Las vías de tren están igual desde 1850, no han cambiado nada. De hecho, ahora estamos peor, porque ahora tenemos los servicios interrumpidos. Ahora tenemos la oportunidad de transformar esa isla ferroviaria en la que estamos en un ferrocarril digital, en unas vías de altas prestaciones, que son vías con ancho internacional, electrificado, que podría darnos la oportunidad de dar un salto parecido en ese PIB. ¿Por qué? Porque por esas vías circulan cercanías modernos, circulan mercancías modernas y circulan trenes de media distancia y de alta velocidad. Entonces, para mí lo importante no es tanto el AVE, o que llegue el AVE a Murcia, que es importante, está muy bien porque da oportunidad de empleo, pero es mucho más importante que completemos la transformación ferroviaria de toda la región de Murcia, porque, como digo, eso sí puede ser un salto cualitativo en cuanto a nuestra capacidad productiva y nuestra capacidad económica. Y pensando en toda la población, porque las cercanías lo usa muchísima más gente que los trenes de alta velocidad. Y las mercancías, es que es una capacidad que tenemos de conectarnos directamente con el corazón de Europa, y nosotros que tenemos un sector transporte muy potente, si conseguimos traspasar parte de las mercancías a ese ferrocarril de altas prestaciones, pues vamos a poder generar muchísima actividad económica y muchísimo empleo. Esa es la gran oportunidad que tenemos en la región de Murcia. Y me decían antes si tenemos algún proyecto potente. Pues es que el proyecto potente de la región de Murcia para mí ahora es la transformación, que pasemos de la isla ferroviaria al ferrocarril digital. ¿Y eso cómo lo van a hacer desde la comunidad autónoma? Pues eso es una labor conjunta entre el Estado y la comunidad autónoma. Como saben, nosotros hemos firmado un pacto por las infraestructuras con toda la sociedad civil, porque la sociedad civil nos está demandando que nos pongamos de acuerdo en estas cosas. Al final lo que hacen es trasladar esta visión que acabo de contar, ¿no?, de transformación de la región, y que las inversiones que se hagan inversiones con sentido, se hagan inversiones buscando este objetivo y luego evaluando los resultados, ¿no? Nosotros participamos muy activamente del Gobierno de la región de Murcia. Este año en los presupuestos tenemos 12,5 millones de euros para inversión en ferrocarril. Hemos pagado ya 1.200.000 euros para el soterramiento de Alcantarilla. En fin, y participamos en todo el soterramiento y la alta velocidad, ¿no? En todo el soterramiento de las vías en Murcia participamos con cantidades económicas muy importantes. Nos consta que el Gobierno de España también lo está haciendo, y sobre todo es Europa la que está empujando con esto, ¿no? El corredor mediterráneo, o sea, Europa está totalmente imbuida de esta transformación ferroviaria, de este trasvase de mercancías al ferrocarril, de este transporte de viajeros en alta velocidad y en cercanías modernos y digitales, y por tanto lo que tenemos que hacer, tanto el Gobierno estatal como el Gobierno regional, es escuchar lo que está diciendo Europa, interiorizarlo, que quizás es lo más difícil. Aquí no se trata de decir, meto 1.000 millones o 300 millones o 500 millones, sino que lo que se trata de verdad es entender la profunda transformación que podemos llegar a conseguir, y primero poner las vías y después poner los trenes.
Permítame, consejero, pero a los ciudadanos le plantea una duda. ¿Estamos de acuerdo en ese pacto por las infraestructuras? Estamos de acuerdo pues que todos queremos mejorar, ¿no? Los primeros, los murcianos, ¿no? La isla ferroviaria que tenemos en Murcia. Para ponerse de acuerdo en eso se tienen que poner de acuerdo en muchísimas cuestiones, ¿no? Estamos hablando de un gran proyecto. Cuando ni siquiera se han puesto en comunicación de cuándo va a inaugurarse el AVE, no se lo han comunicado a usted, discúlpeme, pero claro, eso nos choca, ¿no? ¿Cómo se puede hacer ese entendimiento y esa comunicación entre comunidad autónoma y gobierno nacional si estamos a la espera de que inauguren el AVE y ni siquiera a usted le han dicho cuándo va a ser la fecha? Bueno, es que a mí yo tampoco... Es una reflexión que le hago, no sé si me estoy explicando. A mí yo tampoco le di tanta importancia a la fecha. O sea, sabemos que es en diciembre, pues el día que sea despejaremos la agenda y vendremos a esto. Más que la fecha me refiero a esa comunicación. No, pero ¿no? Nosotros estamos en permanente comunicación con el Gobierno de España y estamos en permanente negociación de esto. Y además aquí quiero destacar una cuestión que es muy relevante, y es que el Pacto por las Infraestructuras han sido 41 organizaciones sociales de todo tipo las que han suscrito el pacto. O sea, realmente es un pacto social. Y yo creo que las administraciones lo que tenemos que hacer es escuchar a la sociedad y nos han dado un mandato clarísimo, que es, pónganse ustedes de acuerdo, las infraestructuras no son ideológicas. Si las infraestructuras al final, en el fondo, estamos todos de acuerdo. Y yo les puedo asegurar que nosotros en las conversaciones que tenemos con el Ministerio, pues discreparemos de lo accesorio, como la fecha concreta, pero en lo fundamental normalmente no discrepamos. Fíjese que acaba de decir usted que las infraestructuras no son ideológicas, pero vemos también pues muchos proyectos a lo mejor en la región de Murcia o en otras comunidades que de repente se ponen en marcha, llega a cambiar un gobierno y se paralizan. Esto los ciudadanos no lo entienden, consejero. Es verdad que es difícil de entender porque los tiempos de maduración de las infraestructuras son largos y los tiempos políticos tienden a ser cortos. Y entonces a veces se generan expectativas que no se cumplen, a veces efectivamente se producen volantazos o se producen acelerones y frenazos. Pues precisamente el espíritu del Pacto por las Infraestructuras es evitar eso. Es decir, que la propia sociedad sea garante de que hay una hoja de ruta clara y de que no se va frenando ni se van dando cambios de parecer. Porque, como le digo, tenemos que centrarnos en lo importante. Y lo importante es que, en el fondo, las discrepancias son pequeñas. Yo contaba siempre, cuando estábamos negociando el Pacto por las Infraestructuras, que hice el ejercicio de comparar los programas electorales de todos los partidos. Y le puedo asegurar que se parecían muchísimo. Y por tanto dije, oye, ¿por qué estamos entretenidos en si se llama Paquito o Menganito cuando en el fondo estamos todos de acuerdo? Pues lo que hay que hacer es intentar construir ese acuerdo, olvidarnos del accesorio. Ya le digo, no me importa que no me hayan dicho la fecha del AVE, porque si me centro en esa diferencia, pues al final a lo mejor estamos perdiendo lo importante, de verdad. Como dice usted, lo que hay que hacer, vale, de acuerdo. ¿Cuál es el diseño que tiene la Consejería de Fomento en virtud de este pacto, por ejemplo, de las cercanías con Alicante, que pueden reformarse y reforzarse desde el momento en que se abra esa línea de AVE? ¿Cómo quieren ustedes que quede ese apartado? ¿Cómo y cuándo prevén ustedes que podamos llegar a Valencia por tren en el mismo tiempo que se tarda en llegar, por ejemplo, en coche? No, de hecho se debe tardar menos. Porque la conexión, me conformo con que sea el mismo. La conexión teórica con el corredor mediterráneo, ¿no?, de Murcia con Valencia es en menos de una hora y media. O sea, que realmente tiene que ser menos. Y las cercanías, ha dicho usted las de Alicante, pero yo casi destaco más las de Cartagena. El mayor eje de movilidad que tenemos en la región de Murcia, que es la conexión Murcia-Cartagena, pues lo que necesitamos es, primero, ejecutar esa vía de altas prestaciones, que va con un poco de retraso, que es una vía en ancho internacional electrificado con sistema de señalización ERTMS, y luego poner los trenes. A nosotros nos consta que Renfe tiene un contrato para comprar trenes de cercanías nuevos, que son, como digo, trenes digitales, modernos, eléctricos, que llevan wifi, que funcionan, que son trenes como Dios manda. Pues de lo que se trata es de que nos pongamos todos de acuerdo para reclamar que en cuanto estén las vías de altas prestaciones, esos trenes vengan a la región de Murcia. Y esos trenes se destinen para dar un servicio frecuente de cercanías que conecte Murcia con Cartagena en menos de 40 minutos y que conecte Murcia con Alicante pues en el momento en el que la vía esté disponible. Ya digo que lo más importante es primero las vías y después los trenes. Muchas veces nos quedamos siempre con el tren, pero es que lo importante de verdad es la infraestructura, que es la vía, ¿no? Y ya digo, y gran parte de eso se está reformando ya, están en obras ahora mismo y lo que tenemos que hacer es, claro, aquí la clave muchas veces, que a veces la gente se despista, es que para que funcione una vía de tren tiene que estar completa y con que se pare una sección pequeñita, aunque sea de 10 metros, ya no funciona todo el conjunto. Pues ahí es donde tenemos que centrar los esfuerzos y ahí es donde tenemos que centrar las conversaciones entre el Gobierno central y nosotros para que se elimine cualquier tipo de obstáculo que permita poner en servicio las vías cuanto antes.
Estamos hablando con el consejero de Fomento e Infraestructuras, con José Ramón Díez de Revenga, haciendo pues un análisis también de sus presupuestos para 2023. Los exponía en la Asamblea. Esta mañana estamos explicando aquí pues parte de ellos y de esos proyectos. Estamos de cara también a unas elecciones, terminando una legislatura, consejero. ¿Qué balance hacemos con presupuestos aquí encima de la mano, encima de la mesa, pendientes de que se aprueben el 29 de diciembre? Final de año, elecciones, todo lo que le ha tocado a usted también vivir como consejero en esta legislatura. ¿Qué balance nos puede hacer ahora mismo? Bueno, yo he descubierto que la prestación del servicio público es divertidísima, me refiero que estoy encantado, me ha gustado muchísimo. Ha interactuado mucho usted con redes sociales y sigue haciéndolo, siempre lo hemos destacado y sigue haciéndolo. Yo he interactuado con todo el que he podido y sobre todo lo que he intentado hacer siempre es escuchar las demandas de los ciudadanos y lo que hemos hecho particularmente en la Consejería de Fomento o el balance que hacemos en esta legislatura es que hemos hecho un trabajo de planificación e impulso muy importante. Yo creo que hemos conseguido, pusimos en marcha el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, Juan de la Cierva, que eso era un hito importante, pero sobre todo también pues hemos planificado toda la estrategia, como digo, haciendo hogar, ¿no? Para no centrarnos solo en infraestructura, sino también pensar en la vida de los ciudadanos normales y corrientes, ¿no? en su hogar. Tenemos una estrategia más cerca de planificación para todas las carreteras regionales. Hemos conseguido poner orden, como digo, en esta transformación del ferrocarril digital. O sea, al final, lo que estamos haciendo es, y sobre todo hemos conseguido este pacto por las infraestructuras que, como digo, marca una hoja de ruta que tendrán que seguir todos los que vengan detrás nuestro, ¿no? Porque al fin de cuentas está con la certificación social, ¿no? de 41 asociaciones y por tanto yo creo que lo que hemos hecho, yo cuento muchas veces, si me permiten la anécdota, que la administración es como la piedra de Indiana Jones, ¿no? Que es una piedra muy grande que por mucho que la empujes no va más rápido, pero por mucho que te pongas enfrente tampoco la frenas. Y entonces nuestro trabajo es intentar colocar los raíles correctos, ¿no? El camino correcto para que esa piedra vaya lo más rápidamente posible y quitarle las ramas y las cosas, ¿no? que puedan obstaculizarla. Pues el trabajo que hemos hecho en Fomento en estos 3 años y pico que llevamos es un poco ese, ¿no? Es poner el camino correcto para esa piedra de Indiana Jones, ¿no? y que vaya rodando y que independientemente de quién venga detrás, pues de alguna manera estos proyectos funcionen, porque no podemos olvidar que el desarrollo de las infraestructuras está muy relacionado con el desarrollo económico de una región. Y en la región de Murcia hemos demostrado que sabemos hacer muy bien lo que sabemos hacer y si no hacemos más es porque nos vemos lastrados por desarrollo de infraestructuras. Entonces, si conseguimos quitar estos obstáculos, ¿no? del ferroviario, el trasvase, en fin, todos estos obstáculos que nos están frenando, la capacidad de generación de actividad que tienen los empresarios murcianos y la sociedad murciana es potentísima. Mi trabajo es intentar quitar esos obstáculos y que se desarrollen lo más rápidamente posible. Y no le hemos preguntado todavía al consejero por la autovía del Bancal. ¿Cuándo? Bueno, la autovía del Bancal, a mí no me gusta llamar la autovía del Bancal porque a mí tampoco, ya no pero está en un Bancal, ¿no? Es por saber de qué hablamos. La autovía Santomera-San Javier. Nosotros la llamamos ahora autovía de Beniel, porque realmente al pueblo que le va a hacer un mundo va a ser a Beniel. Que lo necesita, que lo necesita. Lo necesita, sí, porque mira que Beniel está cerca de Murcia, parece pero es dificilísimo llegar. Muy complicado. Pues esto, ¿la autovía para cuándo? Sí. Pues la autovía, mire, nosotros firmamos un convenio con el Ministerio que tenía 3 pagos. Un pago en 2017 de 11 millones de euros, en 2018 de 48,7 y en 2019 de 50 millones de euros. Con el primer pago que se hizo de 11 millones de euros, nosotros hicimos las expropiaciones y los proyectos, que los tenemos terminados. El Ministerio no pagó la segunda anualidad ni la tercera. Entonces, el punto exacto en el que está ahora mismo es que tenemos el proyecto terminado, o sea, digamos, todo el papeleo está listo y me faltan los 100 millones que me deben para poder licitar. Nosotros no podemos licitar sin esos 100 millones, porque si no tenemos la retención de crédito, no se puede. Como digo, los deben desde hace 2 años. ¿Cuándo se los van a dar? Pues no lo sé, eso me gustaría saber, lo estamos pidiendo insistentemente, hemos justificado todos y cada uno de los euros gastados, que se han gastado, como digo, en proyectos y en expropiaciones, y falta que nos lo pague. Yo creo que lo van a pagar pronto y vamos a poder licitar ese primer tramo de la autovía de Beniel y desbloquear esa infraestructura que es fundamental. ¿Y el tráfico entre Lorca y Águilas, el tráfico ferroviario? A eso le falta bastante todavía. Ya saben que nosotros hemos sido muy críticos porque se podía haber hecho perfectamente toda esta remodelación ferroviaria, se podía haber hecho manteniendo los servicios de cercanías.
De hecho, ayer me decían en la Asamblea que nosotros hemos transformado integralmente el servicio de autobús de la región y no hemos interrumpido el servicio. Cuando uno mueve viajeros tiene que tratar de seguir dando ese servicio, ¿no? Bueno, pues ellos podían perfectamente haber remodelado las vías manteniendo el servicio, decidieron no hacerlo. Pero bueno, pues ahora por lo menos le quedan 2 o 3 años sin cercanías. Nunca hemos estado de acuerdo con esto, pero en fin, ya es una realidad, las vías están levantadas. Para el Movibus, ¿45 millones tienen? 45 millones de euros para Movibus. 45 millones. Sí. ¿Cómo lo van a invertir? ¿Cómo se lo van a gastar? Movibus, como digo, es la mayor transformación del transporte público que ha tenido esta región en los últimos años. En los últimos años me refiero a los últimos 100 años, seguramente. Y está centrado en satisfacer las necesidades reales de desplazamiento de los ciudadanos y además hacerlo con un sistema que sea 100% conectado, 100% sostenible y 100% accesible a personas con cualquier tipo de discapacidad. Y rentable económicamente también, consejero, porque muchas personas se quejan también del precio de los billetes. Bueno, realmente, normalmente para la utilización del transporte público el precio no suele ser la mayor barrera de entrada. La mayor barrera de entrada suele ser que haya unos servicios que realmente se adapten a tus necesidades. Hombre, claro, primero que esté el autobús que tienes que coger. Supuesto, eso es lo principal. Está clarísimo, ¿no? Entonces, Sí. lo que nos hemos centrado es en satisfacer esas necesidades de desplazamiento. Y voy a poner un ejemplo que es muy gráfico. Las universidades, que son unos grandes generadores de tráfico, en la Universidad de Murcia, en el campus universitario, entran cada día 23.000 personas, pues la mayoría de los municipios no estaban conectadas con la universidad. Ahora están conectados todos los municipios del área metropolitana de Murcia y de la periferia, ¿no? A la Risaca, 3/4 de lo mismo. En la Risaca entran cada día, en la Risaca y en el campus de la Salud, entran cada día más de 20.000 personas. Es una ciudad entera que se llena y se vacía todos los días, pues requería de servicios de autobús que estuvieran conectados no solo con Murcia Capital, sino con todos los municipios. Eso lo hemos puesto con Movibus. Y además digo que lo hacemos 100% sostenible porque gran parte de la inversión es también en poner autobuses sostenibles, de 0 emisiones. Gastamos 35 millones de euros en autobuses eléctricos que no solo reducen las emisiones y por tanto mejoran la calidad de vida de las ciudades, sino que reducen también el ruido. A mí me contaban en Alcantarilla, cuando presentamos esto, que es un sonido característico en Alcantarilla, en la calle Mayor, oír pasar el autobús. Pues con estos autobuses va a dejar de oírse. Y eso parece una chorrada, pero es que al final mejora la calidad de vida del ciudadano. El frenazo del autobús, ¿no? Cuando para y cuando vuelve a iniciar la marcha. Y el acelerón, ¿no? El ron, ¿no? Ese que hace, pues ese ron ya no se oye, ¿no? Es un autobús eléctrico que pasa silencioso y por tanto mejora la calidad de vida de toda la ciudad, ¿no? Bueno, pues Movibus es ese gran reto y lo estamos implantando. Es verdad que es una implantación paulatina y secuencial, pero está funcionando muy bien y la verdad es que estamos captando un montón de viajeros porque aquí es importante, o sea, la clave está en captar viajeros que no usaban el autobús. O sea, aquí la clave está en, nosotros decimos siempre que somos más de convencer que de vencer, y si se lo ponemos fácil al ciudadano, el ciudadano libremente elige dejar el coche y coger el autobús. ¿Para eso qué necesita? Que tenga un precio asequible, que lo tiene, pero sobre todo que tenga un servicio que le dé servicio. Si un señor de Alcantarilla a Murcia antes tardaba 45 minutos en venir, pues prefiere irse en coche que tarda 20. En cambio ahora, que tarda 20 minutos en autobús, pues prefiere ir en autobús porque va 1000 veces más cómodo con su wifi, va relajado, tranquilo, y si encima es eléctrico, pues encima sin hacer ruido, ¿no? Pues esa es la clave, un autobús cada 15 minutos, que le resulte sencillo y que además tarde poco tiempo de viaje. Pues al final el ciudadano libremente deja el coche aparcado y se coge el autobús. Consejero de Fomento e Infraestructuras, tenemos que invitarle, ¿verdad? A José Tiene usted que venir más por aquí, ¿eh? Claro, Yo todo lo que ustedes me digan, yo encantado. Porque sabe usted que las obras dan mucho de sí, tardan mucho en una casa, pues fíjense ustedes a nivel de región, pues siempre. Gracias por venir esta mañana a Onda Regional de Murcia. Agradecemos mucho al consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, que siempre atiende la llamada de la radio pública. Gracias por venir y si le dan la fecha de la llegada del AVE, díganoslo que tenemos que sacar la unidad móvil también nosotros, aunque siempre lo tenemos preparado, pero bueno. Yo se la soplo cuando la sepa, pero le juro que ahora mismo no lo sé. Lo siento. Gracias, consejero. Muchísimas gracias. Onda Regional. Escucha la región de Murcia.